Mi hijo empezó a sentir vergüenza de mí porque yo trabajaba como limpiadora para mantenerlo, y eso me destruyó. Hay un recuerdo que siempre me viene a la mente primero cuando trato de explicar cómo se arruinó todo, y ni siquiera es el peor momento. Solo es el que resume todo el desastre en una sola imagen. Yo con mis pantalones de trabajo, todavía oliendo a productos de limpieza, parada en la entrada de un salón de fiestas carísimo, mientras mi propio hijo me mira como si fuera invisible, como si fuera solo parte del personal. Pero no llegué a esa escena de la noche a la mañana, así que supongo que tengo que empezar desde antes. Cuando todavía creía que sobrevivir juntos era lo mismo que estar del mismo lado, y que el amor podía hacer que la gente olvidara de dónde venía, en lugar de que se desesperaran por huir de eso. Me casé con mi esposo cuando tenía 24 años y todavía pensaba que trabajar duro significaba automáticamente que las cosas mejorarían poco a poco. Como si hubiera una báscula invisible en el cielo llevando la cuenta de cada turno extra y cada gusto que no nos dábamos. Él había crecido en una casa que era un completo desastre, con padres que coleccionaban relaciones fallidas y facturas vencidas, y solía bromear diciendo que casarse conmigo fue la primera decisión de adulto que tomó. Yo tampoco venía de nada glamuroso, pero mi caos era del tipo aburrido, solo de bajos ingresos, departamentos amontonados y una madre que contaba cada moneda 2 veces antes de permitirse comprar algo que no estuviera en oferta. Para cuando nos casamos, yo ya llevaba años trabajando como limpiadora en edificios de oficinas, entrando a vestíbulos brillantes antes de que saliera el sol, y saliendo después de que todos los que tenían un gafete y un puesto importante ya se habían ido a casa. Él trabajaba de mesero en un restaurante del barrio, viviendo de propinas y cafeína, y cuando veíamos nuestros números juntos, no eran bonitos, pero alcanzaban para pagar la renta de un lugar pequeño, tener comida en el refrigerador y todavía discutir sobre qué plan de streaming barato podíamos pagar. Cuando me enteré de que estaba embarazada, no fue esa escena mágica de película con flores sorpresa y lágrimas de felicidad. Fui yo sentada en el borde de la tina, mirando una prueba barata de la tienda de la esquina, sintiendo que se me cerraba la garganta y se me abría el pecho al mismo tiempo, y luego él sentado en el piso del baño con la cabeza entre las manos diciendo, muy bajito, que haríamos que funcionara de alguna manera. No teníamos el lujo de que yo me quedara en casa, ni siquiera un tiempo, así que seguí trabajando durante el embarazo, bajando el ritmo pero todavía tallando baños y vaciando botes de basura, mientras me gritaba la espalda y mis tobillos se ponían como globos al final de cada turno. Buscamos guarderías para cuando llegara el bebé. Hicimos las cuentas de 3 formas distintas y cada vez los números se nos reían en la cara. No había forma de pagar guardería y seguir comiendo. Así que hicimos lo único que tenía sentido en ese entonces. Después de que nació nuestro hijo, mi esposo dejó su trabajo para quedarse en casa con el bebé, y yo acepté cada hora que mi empresa de limpieza me ofrecía. A la gente le encanta llamar a ese tipo de decisiones modernas o progresistas cuando lo hacen parejas en departamentos lindos con ahorros y muebles blancos, pero la verdad es que nosotros solo estábamos acorralados por la aritmética. Tuve suerte unos meses después cuando una empresa de limpieza más grande se hizo cargo de algunos de los edificios donde ya trabajaba y me ofreció un contrato de tiempo completo con mejor sueldo y más estabilidad. No fue un salto enorme, pero significaba que podía dejar de preguntarme cada semana si me faltarían horas. Y eventualmente me hicieron jefa de turno, que solo era una forma elegante de decir que tenía llaves y un poco más de responsabilidad por casi el mismo dinero. Pero ese pequeño aumento se sintió como un milagro en aquel entonces. Para cuando nuestro hijo cumplió 3 años, habíamos pasado de sobrevivir mes a mes a esta versión muy cuidadosa de estabilidad, donde las facturas se pagaban a tiempo casi siempre, podíamos comprar fruta fresca sin entrar en pánico, y yo podía comprarle algún detallito en la tienda sin necesitar 10 minutos de debate interno. Él era un niño ruidoso y curioso que seguía a mi esposo por todo el departamento como una sombrita, y aunque una parte de mí odiaba no ser la que estaba en casa viendo todos sus primeros momentos, otra parte se sentía orgullosa cada vez que lo miraba y recordaba que yo era la razón por la que había luz en la casa. Mi esposo solía decirme, en esos primeros años, que yo era su heroína por trabajar tan duro, y yo le creía, porque en ese entonces sonaba a gratitud, no a una advertencia de lo que vendría. Sin embargo, cuando nuestro hijo empezó la escuela, todo cambió de esa forma lenta y silenciosa que no noté hasta que ya nos estaba carcomiendo por dentro. Con el niño fuera casi todo el día, mi esposo empezó a caminar por el departamento como un animal enjaulado, hablando constantemente de cómo se sentía inútil y estancado, de que era raro ser un hombre adulto que no tuviera un trabajo con el cual presentarse. Lo entendía, de verdad.
Sabía lo que significaba medir tu valor por los cheques de pago y los títulos laborales, aunque el título fuera solo la mujer que limpia los baños. Así que cuando dijo que quería volver a trabajar, acepté antes de que terminara la frase. Nos sentamos con nuestros horarios y facturas y armamos un plan donde yo pasaría algunas de sus horas a más temprano o más tarde, para poder ser yo quien recogiera a nuestro hijo de la escuela la mayoría de los días, ayudarlo con la tarea y realmente poder asistir a cosas como los festivales escolares en lugar de enterarme por otros. Por un tiempo, la nueva rutina se sintió bien. Mi esposo llegaba a casa con historias de compañeros y clientes frecuentes, con ese brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Y yo podía hacer las cosas de mamá de las que secretamente había tenido celos. Llegaba a la escuela con mi ropa de trabajo, todavía oliendo un poco a desinfectante, y mi hijo corría a mis brazos como si no le importara cómo me veía o lo cansada que estaba, y eso realmente llenó algo en mí que había estado vacío por demasiado tiempo. Yo me encargaba de más cosas de la casa los fines de semana para compensar sus horas afuera, diciéndome que era temporal, que una vez que ambos encontráramos nuestro ritmo se equilibraría de nuevo. En ese entonces pensaba que estábamos construyendo algo juntos. No me daba cuenta de que él ya estaba empezando a mirar hacia afuera, deseando otras vidas. Eventualmente consiguió un trabajo como instructor asistente en este gimnasio de alta gama al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar donde la gente paga cantidades ridículas de dinero para correr en máquinas bajo techo, mientras el resto de nosotros caminamos a todos lados porque la gasolina está cara. Llegaba a casa hablando de los clientes de ahí como si fueran personajes de un programa de lujo, describiendo su ropa y sus vacaciones, y cómo gastar de más en todo era algo normal para ellos. Al principio solo sonaba como una fascinación rara, como si estuviera echando un vistazo a un mundo tan diferente al nuestro, que casi parecía de mentira. Pero poco a poco la forma en que hablaba de eso cambió. Nuestro pequeño departamento pasó de ser acogedor a ser apretado. Nuestro carro viejo se volvió vergonzoso, y mi trabajo de limpieza, del cual antes presumía porque nos mantenía a flote, se convirtió en algo que miraba de reojo, como si fuera una etapa temporal de la que yo ya debería haber salido. Empezó a decir cosas como, si presionaras por ese puesto de supervisora, podríamos mudarnos más pronto, o, tal vez si agarraras un par de turnos los fines de semana, finalmente podríamos salir de este barrio. Y aunque lo planteaba como si estuviéramos planeando nuestro futuro juntos, la presión caía directo sobre mi espalda. Al mismo tiempo, empezó a quedarse fuera hasta más tarde después del trabajo, alegando que tenía que ir a eventos sociales con compañeros o ir por tragos con clientes porque así funciona el networking en esta industria. Y me encontraba acostando a nuestro hijo sola casi todas las noches. Cuando el niño preguntaba dónde estaba su papá, yo repetía cualquier excusa que me hubieran dado y trataba de no mostrar lo hueco que sonaba en mis propios oídos. No noté exactamente cuándo nuestro niño dejó de preguntar por su padre a la hora de dormir y simplemente aceptó que sería yo quien le leería los cuentos y lo arparía, pero ese silencio era su propia respuesta. Me seguía diciendo a mí misma que mi esposo solo estaba en una etapa rara, acostumbrándose a estar de vuelta en el mundo laboral, ajustándose a un ambiente nuevo donde todos parecían tener 3 casas y un yate, y que eventualmente recordaría la vida que realmente habíamos construido y no la que él pensaba que merecía. Mirando hacia atrás, veo lo ingenua que fui. Pero en ese momento estaba demasiado ocupada haciendo malabares con los horarios y contando propinas en mi cabeza como para darme cuenta de cuánta amargura estaba reemplazando a la gratitud en él. La noche en que todo explotó empezó como otras 100 noches, conmigo ya medio dormida en el sillón, todavía con mi ropa de trabajo, la televisión prendida de fondo mientras esperaba oír su llave en la cerradura. Nuestro hijo tenía 7 años entonces, dormido en el cuarto con su pequeña colección de dibujos de la escuela pegados en la pared, y el departamento estaba tan callado que podía oír el zumbido del refrigerador. Cuando la puerta finalmente se abrió, no solo era tarde, él estaba fatal, como si hubiera traído el caos de cualquier bar en el que hubiera estado directo a nuestra sala. Olí el alcohol antes de verle la cara, y cuando me volteé, se estaba tambaleando un poco, con los ojos vidriosos de esa forma particular que dice, estoy borracho pero no feliz. Borracho y pesado. Le pregunté dónde había estado, ni siquiera gritando, solo con ese cansancio en toda la voz. Y en lugar de darme alguna excusa floja como siempre, se rió. Una risita fea que no sonaba para nada a él, y dijo que estaba harto de fingir. Al principio pensé que se refería a que estaba harto de fingir, que las llegadas tarde eran inocentes, que finalmente admitiría que tenía un problema con la bebida o que el trabajo lo estaba superando. Pero lo que realmente quería decir me cayó encima en frases entrecortadas. Me dijo que quería el divorcio con una calma rara y ensayada,
Y luego soltó la parte de que llevaba un año viéndose con una de las clientes del gimnasio. Un año. 12 meses de yo trabajando turnos dobles y reorganizando mi vida, mientras él construía toda una relación secreta con una mujer que, según añadió muy amablemente, realmente entiende el tipo de vida que quiero. Ella era mayor, dijo, de unos 60 años, exitosa, dueña de su propio negocio pequeño y de algunas propiedades de renta, y era carismática y tenía muchos contactos de una forma que él nunca había experimentado. Le encantaba lo importante que se ponía al lado de ella, y ella lo hacía sentir que podía ser más que solo el niño de una casa rota, que se casó con la de la limpieza. Tenía un tono casi orgulloso cuando la describía, como si estuviera leyendo un folleto. Y lo único que yo podía pensar, parada ahí con mi camisa de trabajo manchada y las manos temblando, era que él había elegido a alguien que nunca tendría que limpiar migajas de una barra de cocina barata a medianoche. Alguien que ya tenía la vida que él decía que construiríamos juntos. Cuando le pregunté por nuestro hijo, por qué pensaba exactamente que iba a pasar con el niño que lo había estado esperando en esa puerta por 7 años, se encogió de hombros. De verdad se encogió de hombros, y dijo que figuraba que el niño estaría mejor conmigo, que él no estaba hecho para ser padre, y que no pensaba pelear por la custodia. La peor parte fue cuando admitió que su gran plan con esa mujer no incluía a nuestro hijo para nada, ni siquiera los fines de semana, porque ella no estaba buscando empezar de cero criando al hijo de otra persona, y quería viajar y disfrutar su dinero. Lo dijo así nomás, como si fuera un dato neutral, como si nuestro hijo fuera un accesorio opcional que podía simplemente ignorar. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento. No el corazón roto suave que sientes cuando alguien te decepciona un poco, sino ese chasquido profundo y feo de darte cuenta de que la persona sobre la que construiste toda tu vida está dispuesta a tratar a tu hijo como si fuera equipaje. Así que nos divorciamos. No hubo escenas dramáticas en el juzgado, ni largas batallas legales, solo unos papeles básicos, un acuerdo de custodia que básicamente confirmaba lo que él quería de todos modos, y un juez que miró nuestros ingresos y horarios y decidió que la custodia física completa fuera mía, con derechos de visita para él sí y cuando se le antojara aparecer. Se suponía que tenía que pagar manutención, pero lo trataba como una sugerencia. Algunos meses llegaba, otros no, y los regalos siempre hacían más ruido que su responsabilidad. Salí de ese edificio técnicamente libre, solo mi hijo y yo contra el mundo, pero no se sentía como libertad. Se sentía como salir de una casa en llamas con solo tu niño y la ropa puesta, sabiendo que todavía hueles a humo. Los años siguientes fueron un borrón de mañanas tempranas, noches tarde, y el tipo de agotamiento que no solo se queda en los músculos, sino en los huesos. Mantuve mi trabajo de limpieza, acepté cada edificio extra que me ofrecieron, e hice todo lo posible para que mi hijo tuviera lo que necesitaba. Yo era la que estaba despierta al amanecer preparando almuerzos, la que se sentaba en esas sillas chiquitas de la cafetería en las reuniones escolares, la que aprendía a arreglar llaves que goteaban con tutoriales de video porque llamar a un plomero era un lujo. Su padre aparecía y desaparecía como una celebridad de visita, llegando cada par de meses con tenis caros, aparatos lujosos o boletos para eventos que yo apenas reconocía por el puro nombre. Era como si hubiera decidido que su papel era ser el padre divertido que llegaba con regalos, mientras yo me encargaba de todas las partes aburridas de la crianza que no salen bien en las fotos. Recogía a nuestro hijo en un carro prestado, o en uno que claramente no decía presupuesto apretado. Se lo llevaba a alguna cena o actividad elegante y lo traía a casa lleno de historias sobre lo increíble que era todo allá. Trataba de enfocarme en que al menos aparecía a veces, que nuestro hijo necesitaba a ambos padres de alguna forma. Pero era difícil no sentir el golpe cuando mi niño llegaba comparando sus salidas con nuestras noches normales de pasta y caricaturas. Un año, justo para el cumpleaños número 12 de nuestro hijo, su padre sí fue a la pequeña reunión que planeé en nuestra sala apretada. Solo eran unos pocos amigos de la escuela, comida sencilla que me quedé cocinando hasta tarde, un pastel hecho en casa que se ladeaba un poco, toda esa vibra de hacemos lo que podemos que siempre había sido nuestra realidad. Su padre entró, miró alrededor con una sonrisita burlona, y frente a todos, preguntó si todavía limpiaba baños para vivir o si finalmente había encontrado un trabajo de verdad. Me reí para disimular, porque ¿qué más iba a hacer en medio del cumpleaños de mi hijo? Pero por dentro sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en cada sacrificio que había hecho. Después de la fiesta, mi hijo me acorraló en la cocina y me preguntó, muy en serio, ¿por qué no trataba de hacer algo mejor, si tanto odiaba mi trabajo? Porque su papá decía que podría ganar más dinero si tuviera más ambición.
Quería gritarle que la única razón por la que su padre podía estar ahí haciendo chistes era porque yo me había estado partiendo el lomo por años, pero en lugar de eso solo le dije la verdad, que era un trabajo honesto, que nos había mantenido a flote, que no todos tienen una carrera que aman y que yo elegí la estabilidad para él en lugar de perseguir sueños que no podía costear. Me escuchó, pero pude ver en sus ojos que el daño ya estaba hecho. Su padre le había sembrado la idea de que yo era poca cosa, que estaba limitada por elección, no por las circunstancias. Más tarde ese mismo año, hubo un evento importante en su escuela, algo de unos premios por lo que él estaba muy emocionado, y su padre prometió que iría. Mi hijo no dejaba de revisar su celular esa noche, mirando hacia la puerta cada vez que alguien nuevo entraba, y yo me senté a su lado, tratando de contener mi propia decepción mientras repetía que tal vez el tráfico estaba pesado, que tal vez no encontraba estacionamiento. Todas esas mentiras que les decimos a los niños para que no tengan que sentir todo el peso de la falta de compromiso de los adultos. Su padre nunca llegó. En su lugar, mandó un aparato nuevo, algo caro, por un servicio de paquetería, con un mensaje corto sobre estar atrapado con el trabajo. Ver a mi hijo abrir esa caja, tratando de actuar feliz mientras sus ojos seguían buscando el asiento vacío a su lado, fue una de las pocas veces que de verdad quise tirar un regalo por la ventana. No mucho después de eso, en medio de una de nuestras inevitables discusiones, mi hijo dijo que preferiría vivir con su papá porque al menos allá no se sentía pobre todo el tiempo. Fue como si me dieran un golpe en los pulmones. Sabía desde hacía tiempo que las visitas, los regalos y las historias glamurosas estaban creando una brecha entre nosotros. Pero oírlo en voz alta de su propia boca me hizo darme cuenta de que el hombre que nos había dejado de algún modo se las había arreglado para llevarse a mi hijo con él de otra manera. Conforme entró en la adolescencia, todo se volvió más cortante. Su padre se casó oficialmente con la mujer rica, y de pronto había fotos por todas partes en esa aplicación de redes sociales, de ellos vestidos igual en restaurantes finos, de mi hijo con ropa que definitivamente yo no compré, de viajes a lugares que yo solo había visto en fotos de revistas en las salas de espera. La narrativa que construyeron, muy cuidadosamente, era que esa mujer le estaba abriendo puertas, dándole oportunidades que yo nunca hubiera podido pagar, que ella era una especie de hada madrina, interviniendo donde la pobre mamá cansada había fallado. Ella pagó un curso caro que él quería tomar, lo llevaban de viaje en las vacaciones escolares, y cada visita a su casa grande añadía otra capa a la historia que él se contaba a sí mismo sobre cómo se veía una buena vida. Yo seguía haciendo lo que siempre había hecho: trabajar, estar presente, tratar de ser constante incluso cuando estaba agotada y amargada y quería gritar cada vez que veía otra foto de mi hijo sonriendo junto a ellos en algún lugar que ni siquiera sabía pronunciar. La tensión entre nosotros creció como el moho en un rincón húmedo, silencioso al principio, luego por todas partes. Una noche, durante una discusión especialmente fea sobre él llegando tarde de casa de ellos y contestándome mal por algo insignificante, finalmente lo dijo claro, que yo lo frenaba, que estaba tratando de mantenerlo en esta vida pequeña porque tenía miedo, que si realmente lo amaba querría que él se moviera a ese mundo, no que se aferrara a este. Quería decirle que lo que más quería era que no se convirtiera en el tipo de hombre que trata a las personas como escalones, que la vida a la que yo le tenía miedo no era la que tenía dinero, sino esa donde el amor era una actuación, donde el respeto siempre dependía del estatus. En lugar de eso, solo le dije que lo amaba, que estaba haciendo lo mejor que podía, y lo vi poner los ojos en blanco como si yo hubiera dicho algo patético. De algún modo los años se aceleraron después de eso. La secundaria pasó a la preparatoria, y yo lo veía crecer mientras me sentía más pequeña a sus ojos. Eventualmente cumplió 18 años, anunció que quería ser barbero, y de hecho me sentí orgullosa de que hubiera elegido algo práctico y creativo que no dependiera de la cuenta bancaria de la esposa de su padre. Junté el dinero para pagarle el curso, trabajé horas extra, recorté gastos por todos lados, y cuando se graduó y empezó a trabajar en una barbería, me quedé ahí tomándole fotos con mi celular viejo, pensando que este podría ser el comienzo de volver a encontrarnos. Esa esperanza no duró mucho. Una vez que empezó a ganar su propio dinero y a pasar más y más tiempo en casa de su padre, las llamadas para mí se volvieron más cortas, las visitas menos frecuentes, y nuestra relación se convirtió en algo que existía más que nada por mensajes de texto rápidos y cenas ocasionales en días festivos donde él parecía inquieto y solo a medias. Yo seguía siendo técnicamente su madre, pero cada vez más me sentía como una vieja maestra con la que alguna vez tuvo cercanía, alguien de un capítulo que ya había cerrado. Para cuando cumplió 24 años,
Estaba comprometido con una mujer que yo apenas conocía. Él y su pareja llevaban tiempo saliendo, pero yo la vi de pasada 2 veces, siempre en eventos organizados por su padre o el otro lado de la familia, donde yo me sentía como la invitada de un invitado, alguien que había recibido la invitación por error. Cuando anunciaron el compromiso, fue por un mensaje grupal que me incluía a mí junto con un montón de gente que nunca había conocido. La foto fue tomada en algún lugar con paisajes hermosos durante un viaje del que yo ni me había enterado. La planeación de la boda empezó con todo, y yo vi cómo pasaba casi todo desde afuera. No me incluyeron para elegir el lugar, el vestido, los colores ni ninguna de las cosas en las que te imaginas que una madre podría ayudar. No esperaba elegir los centros de mesa ni nada, pero pensé que al menos me preguntarían por la música o dónde me gustaría sentarme. En cambio, me enteré por un comentario al aire de un pariente que en el mapa de las mesas me habían puesto en una mesa lateral con unos primos lejanos, lejos de las primeras filas reservadas para la familia inmediata. Cuando le pregunté a mi hijo, dijo algo como, «Ah, es que pensamos que sería más fácil así. Menos drama». Como si mis sentimientos fueran un problema de logística, no algo que importara. También me dijo que no llegara muy temprano el día de la boda porque no querían gente merodeando mientras se arreglaban, lo que me dolió más de lo que quería admitir. Luego vino la parte que rompió algo que ni siquiera sabía que seguía entero. Una tarde, estábamos hablando de la recepción y le pregunté casualmente si había pensado en el baile de la mamá y el hijo. Se puso incómodo y dijo que había pensado en saltarse esa tradición porque se sentía algo anticuada y no quería nada demasiado sentimental. Me tragué mi decepción. Le dije que era su día y su elección, y traté de convencerme de que tal vez era mejor, que no quería estar frente a todos moviéndome torpemente mientras todos juzgaban mi vestido. Unos días después, estaba en una reunión pequeña donde su prometida estaba hablando con una de sus amigas y estaban repasando emocionadas la lista de canciones para la recepción. La amiga mencionó lo dulce que iba a ser el baile de la mamá y el hijo, y la prometida, sin pensar, dijo algo como, «Lo sé, y él eligió la canción perfecta para su baile con su madrastra, ella seguro va a llorar». Me quedé helada. No estoy orgullosa de lo que hice después. No confronté a nadie ahí mismo. Solo me salí calladita. Esperé a estar sola y luego le mandé a mi hijo un mensaje con una pregunta simple. ¿Con quién exactamente pensaba bailar? Al principio trató de negarlo. Se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba entendiendo mal las cosas y que la gente andaba de chismosa. Pero cuando le dije exactamente lo que había oído, finalmente lo admitió. Había elegido hacer el baile especial con su madrastra. Dijo que ella había estado para él en sus años más importantes, que lo había ayudado con oportunidades, que ella lo hacía sentir cómodo en los círculos en los que se movía ahora y que no quería hacer las cosas raras ignorándola frente a todos. Soltó una frase sobre cómo nuestra relación era privada y complicada, y que no quería poner eso a la vista de todos. No puedo describir bien lo que sentí. No era solo celos o orgullo herido. Era esta humillación profunda y fría, como si él hubiera tomado cada sacrificio que yo hice y le hubiera dado el crédito a otra persona frente a todo el público. Le dije con toda la calma que pude, aunque me temblaban las manos, que me dolía profundamente, que me sentía borrada, y él respondió con algo de que yo estaba haciendo que todo se tratara de mí en su día. Esa noche me quedé despierta por horas, mirando el techo, repasando cada momento de su infancia. Todas las noches que lo cargué cuando tenía fiebre, todas las mañanas que me fui antes del amanecer para mantenernos a flote, y me di cuenta de que no podía obligarme a sentarme en ese salón y ver cómo me reemplazaba públicamente. Así que decidí que no iba a ir a la boda. No fue una decisión de coraje dramático. Fue esta conclusión lenta y dolorosa que seguía volviendo sin importar cuántas veces tratara de convencerme de lo contrario. Cuando se lo dije, reaccionó exactamente como sabía que lo haría, acusándome de ser egoísta, diciendo que le iba a arruinar su día, que la gente iba a hablar, que yo estaba dándole la razón a todos de que yo era alguien difícil. Su prometida me llamó por separado, tratando de mediar, diciendo que entendía que yo estuviera dolida, pero que mi ausencia lo iba a destrozar. A ella también le dije la verdad, que yo llevaba años destrozada y que por una vez tenía que elegirme a mí misma. La noche antes de la boda, apagué mi celular por unas horas porque sabía que habría llamadas y mensajes tratando de convencerme, y tenía miedo de que si oía su voz mientras él estaba en pánico total, terminaría cediendo como siempre. Lo prendí en la mañana y había mensajes esperando, pero lo que realmente me pegó fue la llamada que entró justo cuando estaba tratando de decidir si debía bañarme o quedarme en pijama todo el día y fingir que el evento no existía. El número era desconocido,
pero contesté sin pensar. Y todo lo que podía oír al principio era una respiración agitada y ruido de fondo. Era mi hijo, llamando desde el celular de otra persona, y estaba en una crisis total. Lloraba tanto que apenas podía decir las palabras, pero las fui juntando. Su padre había llegado al lugar borracho, no solo alegre, sino completamente perdido, armando un escándalo con los padres de la novia, ligando con la gente, diciendo cosas fuera de lugar. Los padres de la novia, que se cuidaban mucho de las apariencias y la reputación, estaban furiosos, y toda la situación se estaba saliendo de control. Mi hijo no dejaba de decir que yo tenía que ir, que yo era la única que podía calmar a su padre, que yo tenía que arreglarlo antes de que todo se arruinara. Por un segundo, casi agarro mis llaves. El instinto saltó, esa vieja memoria muscular de correr a limpiar los desastres de los demás, de sacrificar mi propia seguridad, mi dignidad, mis sentimientos solo para que las cosas no se cayeran. Pero luego me acordé del baile, del asiento hasta atrás, de los años de ser tratada como una vergüenza, y me oí decir algo que nunca le había dicho antes, que no podía ayudarlo. Le dije que sentía mucho que todo fuera un desastre, que sonaba horrible, pero que yo ya no era su contacto de emergencia. Lo tenté. Él suplicó, con la voz quebrada, diciendo que yo todavía era su madre, que no podía quedarme sentada en casa mientras su vida explotaba. Y yo le recordé, muy bajito, que cuando él planeó el evento, dejó claro a quién quería en la primera fila y a quién no. Trató de decir que no era lo mismo, que esto era diferente, que me necesitaba, y sentí que mi voluntad flaqueaba un poquito, pero luego dijo algo sobre que si realmente lo amaba, dejaría mi orgullo de lado. Y eso fue todo. Orgullo es una palabra muy conveniente que la gente usa cuando se refiere al mínimo de amor propio. Y me di cuenta de que para él, el que yo pusiera límites no encajaba en su idea de lo que debía ser una madre. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, pero que me había pasado toda su vida prendiéndome fuego para que todos tuvieran calor, y que ya estaba harta de ser el extintor designado para problemas que yo no causé. Luego colgué. Me derrumbé después de eso, llorando en el pasillo como si acabara de ver que le pasaba algo malo físicamente, no emocionalmente. Me temblaban las manos tanto que me tuve que sentar en el piso para respirar. La culpa venía por oleadas. Tal vez debí ir solo esta vez. Tal vez hubiera sido lo que finalmente nos volviera a unir. Tal vez estaba siendo cruel. Pero debajo de todo eso, había una voz más calmada, una que no estaba acostumbrada a oír, que me recordaba que cada vez que había rescatado a su padre en el pasado, nadie me lo había agradecido y las cosas nunca habían cambiado. No contesté cuando el mismo número llamó otra vez 15 minutos después, y eventualmente las llamadas pararon. No me enteré exactamente de qué pasó en el lugar hasta días después, cuando todo se calmó y la gente empezó a hablar. Una amiga de una amiga que estuvo ahí me contó todo, y la historia fue como ver un choque de carros en cámara lenta. El padre de mi hijo había llegado a la boda ya tan borracho que tropezaba, con un traje que no le quedaba bien, gritando y siendo demasiado amistoso de esa forma que pone a todos incómodos. Empezó a ligar con la madre de la novia, haciendo comentarios de qué tan bien se veía para su edad, tocándole el brazo, sin entender las señales cuando ella trataba de zafarse. Los padres de la novia, que se tomaban todo lo de esta boda como algo personal, estaban horrorizados. Por si eso no fuera suficiente, cuando la madrastra de mi hijo trató de llevárselo a un lado para calmarlo, él empezó a sacar a gritos todos sus trapos sucios frente a cualquiera que estuviera cerca, acusándola de engañarlo, de estar con él solo porque quería a alguien para presumir, de usar su dinero para controlar a todos. Gritó cosas que obviamente llevaban años guardadas, diciendo cómo ella nunca lo había querido involucrado con su vida vieja, refiriéndose a mí y a nuestro hijo, y cómo ella lo había hecho sentir como un invitado en su propia casa. Los invitados empezaron a moverse calladitos hacia las salidas mientras fingían no mirar. En algún momento perdió el equilibrio y se cayó sobre una fila de sillas, tirándolas como si fueran fichas de dominó, mientras la organizadora de la boda trataba desesperadamente de mantener el orden. Los padres de la novia finalmente se cansaron. Le dijeron a su hija que no pensaban quedarse ahí a fingir que esto era normal, que no serían parte de una unión con una familia que traía ese tipo de caos a un día tan importante. Se salieron, y una buena parte de los invitados de su lado los siguieron. El juez se negó a seguir, y el encargado del lugar llamó a seguridad. Así que la ceremonia se canceló oficialmente antes de que nadie pudiera caminar hacia el altar. La boda nunca llegó a pasar. No hubo intercambio de votos, ni baile, ni pastel. Solo un desastre de gritos, llanto y gente tratando de irse sin que les tocara pleito.
Mi hijo me mandó un correo largo unos días después de eso. Era uno de esos mensajes donde alguien trata de hacer todo al mismo tiempo. Pedir perdón, explicar, justificar, culpar. Escribió sobre lo avergonzado que estaba, lo furioso que estaba con su padre, lo destrozado que se sentía porque los padres de su prometida cancelaron todo, pero también se aseguró de soltar una frase sobre cómo si yo hubiera estado ahí, tal vez habría podido detenerlo. No lo escribió tal cual como «esto es tu culpa», pero la indirecta estaba ahí, flotando entre las frases. Me quedé mirando ese correo por mucho tiempo, y luego lo cerré sin contestar. Me di cuenta de que si respondía, probablemente caería en uno de mis papeles de siempre, la que consuela, la que explica, la que mantiene la paz. Diría algo para tranquilizarlo de que lo que pasó no fue su culpa, de que tal vez las cosas todavía se podían arreglar. Y al hacer eso, volvería a tomar la responsabilidad de un desastre que yo no creé. Así que hice algo nuevo. Nada. Dejé que sus palabras se quedaran en su bandeja de entrada y me quedé callada. Se sintió raro, hasta mal, pero también extrañamente tranquilo, como estar completamente quieta después de haber corrido por años. Los meses después de la boda cancelada fueron pesados. No me convertí de pronto en un ejemplo brillante de amor propio solo porque empecé a ignorar correos. Hubo días en que apenas salía de la cama, cuando el silencio en mi departamento se sentía como un castigo en lugar de paz, cuando repasaba cada decisión que tomé como madre y me preguntaba dónde exactamente lo perdí. Me cuestioné esa decisión de la boda 1000 veces. ¿Pude haber evitado todo el desastre con solo aparecer y cuidar a mi ex una última vez? ¿Seguiría a mi hijo comprometido, pensando todavía en ese día como un recuerdo feliz en lugar de una pesadilla? Luego, poco a poco, la vida empezó a asomarse de nuevo por las grietas. Una de mis vecinas, una mujer que me saludaba en el pasillo por años pero con la que nunca había hablado de verdad, tocó a mi puerta una tarde con una bolsa llena de estambre y dijo que me iba a llevar a este grupito de manualidades de la comunidad al que ella iba cada semana. Traté de decirle que no, que estaba cansada, que no se me daba eso, que tenía mucho que hacer, pero ella no se fue hasta que acepté. Fui a ese grupo esperando sentirme incómoda y fuera de lugar, pero en cambio había una calidez rara en el salón. Una mezcla de mujeres de diferentes edades hablando una sobre otra mientras sus manos se movían solitas tejiendo, haciendo ganchillo o cuentas, lo que fuera. Al principio solo me sentaba ahí, fingiendo que me importaba la bufanda que estaba tratando de hacer sin muchas ganas. Pero semana tras semana seguí yendo, y sin darme cuenta empecé a contarles pedacitos de mi vida. No toda la historia de un jalón, sino pequeñas cosas. Un comentario que había hecho mi ex, algo que mi hijo había puesto en redes sociales, cómo se había desmoronado la boda. No me juzgaban ni trataban de arreglarlo con frases hechas. Solo escuchaban y a veces hacían chistes de los hombres involucrados, que era exactamente el tipo de terapia que necesitaba. Poco a poco, esas tardes se volvieron algo que de verdad esperaba con gusto, un descanso del círculo vicioso en mi cabeza. Fue una de esas mujeres la que me convenció de probar una aplicación de citas. Me le reí en la cara al principio. Le dije que estaba muy vieja, muy cansada, muy dañada, que no tenía interés en ir a citas de café incómodas con extraños. Ella puso los ojos en blanco y dijo que no me estaba pidiendo que me casara con nadie, solo que tuviera conversaciones que no fueran sobre productos de limpieza o traumas del pasado. Nos sentamos en mi sillón una tarde y me ayudó a armar un perfil, eligiendo fotos donde no pareciera que estaba por entrar a trabajar y escribiendo una biografía que fuera honesta pero no triste. Me acuerdo que me sentía ridícula, como si estuviera invadiendo un espacio hecho para gente más joven y brillante, pero al mismo tiempo había una chispita de curiosidad. Hice contacto con algunos hombres con los que no pasó nada, conversaciones que morían después de 2 mensajes o que se volvían pláticas aburridas sobre el clima y programas favoritos. Luego hice contacto con alguien que, en el papel, no parecía nada especial. Divorciado, con un trabajo normal de mantenimiento en un edificio, le gustaba cocinar, tenía un hijo adulto con el que no era muy cercano. Empezamos a hablar, y algo en la forma en que hacía preguntas, realmente escuchaba y no se apresuraba a demostrar nada, me hizo sentir extrañamente cómoda. Nos mandamos mensajes por semanas antes de que aceptara verlo en persona, porque yo todavía estaba medio convencida de que resultaría ser un mentiroso profesional o alguien con una familia secreta. Nuestra primera cita se suponía que iba a ser rápida, solo un trago en un lugar tranquilo no muy lejos de mi departamento, pero se convirtió en horas de plática. Intercambiamos historias, algunas chistosas, otras dolorosas, y él no se inmutó cuando le conté lo de mi ex, lo de mi hijo, lo de la boda. No trató de hacerse el psicólogo, no insultó a mi hijo,
No actuó como si fuera el héroe por solo escucharme. Solo asentía. Hacía preguntas para entender mejor. Y en un momento, cuando le pedí perdón por hablar de más, se rió y dijo: «Sabes que tienes permiso de ocupar espacio, ¿verdad?». Me fui a casa esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Seguimos viéndonos. No hubo grandes gestos, ni montaje de romance de película, solo una construcción lenta y constante de confianza. Él aparecía cuando decía que lo haría. Mandaba mensaje cuando iba a llegar tarde. Nunca hizo chistes sobre mi trabajo. No trató mi pasado como equipaje que tenía que aguantar, pero tampoco lo usó como excusa para ponerme en un pedestal. Era normal, lo cual se sentía casi exótico después de la montaña rusa emocional a la que me había acostumbrado. Pasaron los meses, y sin tomar realmente una decisión importante, él se volvió poco a poco parte de mi vida diaria. Mientras tanto, me enteraba de pedacitos de la vida de mi hijo por otras personas. El compromiso se terminó oficialmente. La exprometida ya estaba con alguien más. Sus padres habían cortado todo contacto con la familia de él, y él se había regresado a vivir, al menos temporalmente, con su padre y la madrastra. Luego llegaron rumores de que la relación entre su padre y esa mujer también se estaba cayendo, que lo del borracho en la boda había abierto cosas que ambos habían estado fingiendo que estaban bien. No sentí alegría por su mal ajeno, exactamente. Fue más como esta confirmación fría de que la vida brillante y perfecta que mi ex perseguía tenía óxido bajo la superficie igual que todo lo demás. Mi hijo mandó un par de correos más durante el siguiente año. Tenían menos disculpas y más análisis, como si estuviera tratando de armar un caso en su propia defensa. Habló de lo difícil que había sido crecer entre dos mundos muy diferentes, lo confuso que era tener a una madre que apenas podía pagar las facturas, y a otro que hacía aparecer el dinero como por arte de magia. Escribió sobre la presión que había sentido para elegir un lado, para demostrar que no era un malagradecido con quien le pagaba cursos y viajes. Y entre todo eso, había pequeñas pullas, sugerencias de que si yo hubiera tenido más dinero, si hubiera estado menos cansada, si me hubiera esforzado más por encajar en su mundo, las cosas habrían sido diferentes. Ninguno de esos mensajes tenía las palabras «lo siento» de forma simple y clara. Así que seguí sin contestar. No sé exactamente cuándo pasaron 5 años, pero de pronto estaba viendo un calendario y dándome cuenta de que el aniversario de la no boda ya había ido y venido varias veces. Para entonces, el hombre que conocí por la aplicación ya no era solo alguien con quien salía. Era mi compañero, mi constante. Nos habíamos mudado juntos a un lugar un poquito más grande, que seguía sin ser lujoso, pero se sentía como un hogar, con muebles que no combinaban pero que ambos habíamos juntado con los años, y una cocina donde realmente cocinábamos juntos en lugar de comer sobre el fregadero. Hablábamos de todo. Nos peleábamos a veces de formas humanas normales. Nos reconciliábamos sin que nadie amenazara con irse del país en un ataque de drama. Cuando me pidió que me casara con él, no fue una sorpresa elaborada. Fue una plática en la mesa de nuestra cocina después de cenar, donde dijo que no se imaginaba envejecer con nadie más, y me preguntó si yo sentía lo mismo. Yo sentía lo mismo. Nuestra boda fue pequeña, en un salón de un centro comunitario sencillo decorado por nuestras amigas del grupo de manualidades. No hubo un código de vestimenta estricto, ni mapa de mesas, ni un baile dedicado al ego de nadie. No invité a mi ex esposo, obviamente. Tampoco invité a mi hijo. Una parte de mí dudó. Se preguntó si eso finalmente cerraría una puerta que tal vez todavía podía quedarse entreabierta, pero la verdad era que esa puerta se había estado cerrando desde su lado por años. Me enteré por contactos mutuos que él eventualmente se había casado con otra persona, una mujer de origen normal, no rica, no obsesionada con las apariencias, solo normal. Tuvieron una ceremonia pequeña, nada que ver con la producción que se suponía que iba a ser la primera, y no me había invitado. Me enteré después de que pasó, y esta vez el saberlo no me apuñaló de la misma forma. Me dolió, claro, pero se sintió más como un dolor sordo, de esos que te dan por viejas heridas cuando cambia el clima. Me lo imaginé ahí parado, diciendo sus votos otra vez, y esperé, de forma distante, que tratara a esta mujer mejor de lo que me había tratado a mí, mejor de lo que se permitió tratarme. De vez en cuando, alguien lo menciona de pasada o me enseña una foto reciente de él que vieron en internet, y todavía siento ese breve escalofrío por dentro, como si mi cuerpo tuviera que procesar su nombre antes que mi mente. No lo odio. Eso sería muy simple. Lo que siento es esta mezcla complicada de amor, pérdida, arrepentimiento, coraje y aceptación que no tiene una etiqueta limpia. Lo mismo va para mi hijo. Él sigue allá afuera,
viviendo su vida, cortando el pelo, pagando facturas, subiendo fotos con su nueva esposa y sus amigos. Él tiene mi número. Mi correo no ha cambiado. Si algún día quiere tener una conversación de verdad, una que no incluya asignarme un papel en su drama personal, aquí estoy. Solo que ya no seré la que ande detrás de él. En cuanto a mi ex esposo, lo último que supe es que él y la mujer rica finalmente se separaron para siempre. Al parecer, todas las cosas de las que solía presumir, su dinero, sus contactos, su círculo elegante, venían con condiciones que él no siempre podía cumplir. Cuando perdió su encanto o la avergonzó demasiado en público, el apoyo se secó. Pasó de ser el proyecto brillante al dolor de cabeza con el que ella ya no quería lidiar. La ironía de que termine solo después de abandonar a la familia que construyó conmigo no se me escapa. Pero en lugar de disfrutarlo, solo me siento cansada. Él fue la primera persona en la que pensé como un hogar. Y ahora es solo alguien cuyo nombre me hace revisar que mis cerrojos emocionales todavía estén bien puestos. Sigo limpiando oficinas para vivir. La gente a veces asume que después de todo esto, debí regresar a la escuela o cambiar de carrera, encontrar alguna nueva vocación, pero la verdad es que no lo hice. Conseguí mejores contratos, eso sí. Me pasé a edificios que pagan un poco más y tratan al personal con un poco más de respeto, pero sigo siendo la mujer que empuja el carrito por el pasillo, limpiando huellas de los cristales de las puertas, para que otras personas puedan entrar a vestíbulos brillantes y sentirse importantes. Por mucho tiempo me avergoncé de eso. Pensaba que mi valor dependía de qué tan lejos pudiera llegar de la versión de mí que tallaba baños por un cheque de pago. Ahora, cuando me pongo mi uniforme, todavía siento a veces ese viejo piquete cuando alguien me mira como si fuera invisible, pero no es tan filoso. Sé lo que este trabajo ha pagado. Un techo, comida, la oportunidad de que mi hijo tomara un curso, la pequeña cuenta de ahorros que comparto con mi nuevo esposo para emergencias. Sé la fuerza que se necesitó para seguir checando entrada cuando tenía el corazón roto, cuando me dolía el cuerpo, cuando mi propio hijo me miraba como si yo fuera poca cosa. No necesito que nadie más entienda eso para que sea real. A veces, tarde en la noche, cuando mi nuevo esposo está dormido y el departamento está en silencio excepto por los ruidos de los carros a lo lejos, me cacho pensando en esa boda cancelada. No porque desee haber estado ahí, sino porque ese es el día en que finalmente me di cuenta de que tenía permiso de dejar de rogarle a la gente que me viera. Tenía permiso de no ir a una, aunque eso incomodara a los demás. Tenía permiso de dejar que el desastre de alguien más pasara sin saltar yo, como el equipo de limpieza sin sueldo. Si estás esperando algún final bonito donde mi hijo llegue a mi puerta llorando y nos abracemos y todo se cure, lo siento. Así no funciona la vida real, al menos no la mía. Tal vez algún día hablemos. Tal vez nunca nos volvamos a ver. Ambas posibilidades duelen de formas distintas, pero ninguna de las dos me define ya. Por primera vez desde que tenía 24 años y sostenía una prueba de embarazo positiva con las manos temblando, mi vida no está construida sobre lo que él o su padre decidan hacer. Mi vida está construida sobre cosas más tranquilas ahora. La forma en que mi nuevo esposo se ríe de sus propios chistes malos. La forma en que mis amigas del grupo de manualidades siempre traen comida de más. La forma en que los pisos limpios brillan bajo las luces fluorescentes a las 3 de la mañana cuando no hay nadie más. Nada de eso es glamuroso. Nada de eso serviría para un comercial. Pero es mío. Y si eso me hace pequeña a los ojos de algunas personas, entonces tal vez ser pequeña es mejor que ser invisible, porque al menos puedo verme claramente aquí. Y finalmente terminé de pedir perdón por el espacio que ocupo. ¿Te gustó esta historia? Aunque sea ficticia y hecha para entretener, puede reflejar situaciones reales que mucha gente vive en silencio. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Y crees que ella tomó la decisión correcta al no ir a la boda? Si esta historia te mantuvo viendo hasta el final, deja un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas las siguientes. Nos vemos en el próximo video.